¿Qué es la electrónica de potencia? La definición clara de la electrónica de potencia implica el estudio de circuitos electrónicos destinados a controlar el flujo de energía eléctrica. Estos circuitos manejan un flujo de energía a niveles mucho más altos que los niveles manejados por dispositivos de uso común. En términos generales, la tarea de la electrónica de potencia es procesar y controlar el flujo de la energía eléctrica mediante el suministro de voltajes y corrientes en una forma que sea ideal para las cargas de los usuarios. Se diferencia así este tipo de aplicación de otras de la electrónica denominadas de baja potencia o también de corrientes débiles. En este tipo de aplicación se encuentran la electricidad y la electrónica, pues se utiliza el control que permiten los circuitos electrónicos para controlar la conducción, encendido y apagado de semiconductores de potencia para el manejo de corrientes y voltajes en aplicaciones de potencia. Esto al conformar equipos denominados convertidores estáticos de potencia. Para entender esto, hay que primero entender qué es un semiconductor. Un semiconductor es un elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos factores. Por ejemplo, el campo eléctrico o magnético, la presión, la radiación que se le puede incidir al elemento o la temperatura del ambiente en la que se encuentra. Los elementos semiconductores más usados de la tabla periódica es el silicio y seguido el germanio, aunque presentan un comportamiento muy parecido a las combinaciones de elementos de los grupos 12 y 13 con los grupos 16 y 15 respectivamente de la tabla periódica. Posteriormente se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común a todos ellos es que son tetravalentes, teniendo en cuenta el silicio como una configuración electrónica S2P2. De esta manera, la electrónica de potencia permite adaptar y transformar la energía eléctrica para distintos fines, tales como alimentar controladamente otros equipos, transformar la energía eléctrica de continua alterna o viceversa, y controlar la velocidad y el funcionamiento de máquinas eléctricas, etc. Mediante el empleo de dispositivos electrónicos, principalmente semiconductores, esto incluye tanto aplicaciones en sistemas de control, sistemas de compensación de factor de potencia y o armónicos como para suministro eléctrico a consumos industriales o incluso la interconexión de sistemas eléctricos de potencia de distinta frecuencia. El principal objetivo de esta disciplina es el manejo y transformación de la energía de una forma eficiente, por lo que se evita utilizar elementos resistivos, potenciales generadores de pérdidas por efecto Joule. Los principales dispositivos utilizados, por tanto, son bobinas y condensadores, así como semiconductores trabajando en modo corte de saturación o encendido y apagado. Tipos de semiconductores. Semiconductor intrínseco. En 1727, Stephen Gray descubrió la diferencia entre conductores y aislantes. Después, en 1821, George Simon Ohm publica las leyes que llevan su nombre y que describen la proporcionalidad entre corriente y el voltaje a un conductor. También es posible determinar la conductividad eléctrica de cualquier objeto. Semiconductores intrínsecos. Son los cristales de silicio o germanio que forman una estructura tetraédrica similar a la del carbono mediante enlaces covalentes entre sus átomos, en la figura representados en el plano por simplicidad. Cuando el cristal se encuentra a temperatura ambiente, algunos electrones pueden absorber la energía necesaria para saltar a la banda de conducción, dejando el correspondiente hueco en la banda de valencia. Las energías requeridas a temperatura ambiente son 1.12 E y 0.67 E para el silicio y germanio respectivamente. El proceso inverso también se produce a un hueco en la banda de valencia, liberando así energía. Este fenómeno se conoce como recombinación. A una determinada temperatura, las velocidades de creación de pares electrón-hueco y de recombinación se igualan, de modo que la concentración global de electrones y huecos permanece constante. Sea n la concentración de electrones, cargas negativas, y p la concentración de huecos, cargas positivas. Se cumple entonces que Ni igual a n igual a p, donde la concentración intrínseca del semiconductor, función exclusiva de temperatura y del elemento en cuestión, los electrones y los huecos reciben el nombre de portadores. La densidad o concentración intrínseca de portadores es muy baja. Ejemplos de valores de temperatura ambiente: 27 grados centígrados, Silicio 1.5 por 10 a la menos 3. Germanio 2.4 por 10 a la menos 3. En los semiconductores, ambos tipos portadores contribuyen al paso de la corriente eléctrica. Si se somete al cristal a una diferencia de potencial, se producen dos corrientes eléctricas. Por un lado, la debida al movimiento de los electrones libres de la banda de conducción
y por otro la debida al desplazamiento de los electrones en la banda de valencia, que tendrán a saltar a los huecos próximos, originando una corriente sin huecos con 4 capas ideales y en la dirección contraria al campo eléctrico cuya velocidad y magnitud es muy inferior a la de la banda de conducción. Semiconductores extrínsecos. Si a un semiconductor intrínseco, como el anterior, se le añade un pequeño porcentaje de impurezas, es decir, elementos triviales o pentavalentes, el semiconductor se denomina extrínseco y se dice que está dopado. Las impurezas deberán formar parte de la estructura cristalina, sustituyendo al correspondiente átomo de silicio 4. Semiconductor tipo N. Estructura de bandas de un semiconductor tipo N. Los círculos negros representan los electrones en la banda de conducción, mientras que los blancos serían los huecos en la banda de valencia. La imagen muestra que los electrones son los portadores de carga mayoritarios. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres. Cuando se añade el material dopante, aporta sus electrones más débilmente vinculados a los átomos del semiconductor. Este tipo de agente dopante es también conocido como material donante, ya que da algunos de sus electrones. El propósito del dopaje tipo N es el producir abundancia de electrones aportadores en el material. Para ayudar a entender cómo se produce el dopaje tipo N, considérese el caso del silicio. Los átomos del silicio tienen una valencia atómica de 4, por lo que se forma un enlace covalente con cada uno de los átomos de silicio adyacentes. Si un átomo con 5 electrones de valencia, tales como los del grupo 15 de la tabla periódica, como el fósforo, arsénico o antimonio, se incorpora a la red cristalina en lugar de un átomo de silicio, entonces ese átomo tendrá 4 enlaces covalentes y un electrón no enlazado. Este electrón extra da como resultado la formación de electrones libres. El número de electrones en el material supera ampliamente el número de huecos. En ese caso, los electrones son los portadores mayoritarios y los huecos los portadores minoritarios, a causa de que los átomos con 5 electrones de valencia tienen un electrón extra que dar. Son llamados átomos donadores. Nótese que cada electrón libre en el semiconductor nunca está lejos de un ion donante positivo inmóvil, y el material dopado tipo N generalmente tiene una carga eléctrica neta final de 0. Semiconductores tipo P. Estructura de bandas de un semiconductor de tipo P. Los círculos negros representan los electrones en la banda de conducción, mientras que los blancos serían los huecos en la banda de valencia. La imagen muestra que los huecos son los portadores de carga mayoritarios. Un semiconductor tipo P se obtiene llevando a cabo un proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el número de portadores de cargas libres, en este caso positivos o huecos. Cuando se añade el material dopante, libera los electrones más débilmente vinculados de los átomos del semiconductor. Este agente dopante es también conocido como material aceptor y los átomos del semiconductor que han perdido un electrón son conocidos como huecos. El propósito del dopaje tipo P es el de crear abundancia de huecos. En el caso del silicio, un átomo tetravalente, típicamente del grupo 14 de la tabla periódica, se lee un átomo con 3 electrones de valencia, tales como los del grupo 13 de la tabla periódica, como pueden ser el aluminio, el galio, entre otros, y se incorpora a la red cristalina en lugar de un átomo de silicio. Entonces ese átomo tendrá 3 enlaces covalentes y un hueco producido que se encontrará en condición de aceptar un electrón libre. Así los dopantes crean los huecos. No obstante, cuando cada hueco se ha desplazado por la red, un protón del átomo situado en la posición del hueco se ve expuesto, y en breve se ve equilibrado como una cierta carga positiva. Cuando un número suficiente de aceptores son añadidos, los huecos superan ampliamente la excitación térmica de los electrones. Así, los huecos son portadores mayoritarios, mientras que los electrones son los portadores minoritarios en los materiales tipo P. Los diamantes azules, que contienen impurezas de boro, son un ejemplo de un semiconductor tipo P que se produce de manera natural. En las siguientes figuras veremos algunos circuitos en los que se utilizan semiconductores para posteriormente ver sus aplicaciones. En la figura 1.1 se muestra un sistema electrónico de potencia en forma de diagrama de bloques. La entrada de energía a este procesador de energía es generalmente, pero no siempre, de la compañía eléctrica a una frecuencia de línea de 60 o 50 Hz, monofásica o trifásica. El ángulo de fase entre la tensión de entrada y la corriente depende de la topología, el control
y el procesador de la potencia. La salida procesada es requerida por la carga. Si la salida del procesador de energía puede considerarse como una fuente de voltaje, la corriente de salida y la relación de ángulo de fase entre el voltaje de salida y la corriente dependen de la característica de la carga. Normalmente, un controlador de realimentación compara la salida de la unidad de procesador de potencia con un valor deseado o una referencia, y luego dicho controlador busca minimizar el error entre los dos valores. El controlador en el diagrama de bloques consiste en circuitos integrados lineales y o procesadores de señales digitales. Los avances en la tecnología de fabricación de semiconductores han hecho posible mejorar significativamente las capacidades de manejo de voltaje y corriente y las velocidades de conmutación de los dispositivos semiconductores de potencia que conforman la unidad del procesador de la figura 1.1. Se ha dicho que las personas no usan electricidad, sino que utilizan comunicación, la luz, el trabajo mecánico, el entretenimiento, todos los beneficios tangibles de la energía y la electrónica. En este sentido, la ingeniería eléctrica es una disciplina muy involucrada en la conversión de energía e información. En el mundo general de la ingeniería electrónica, el diseño y el uso de los ingenieros de circuitos están destinados a convertir información, y la energía es simplemente una consideración secundaria en la mayoría de los casos. ¿Qué pasa con la conversión y control de la energía eléctrica? Las fuentes de energía eléctrica son variadas y de muchos tipos. Es natural, entonces, considerar cómo los circuitos y sistemas electrónicos pueden aplicarse a los desafíos de la conversión y gestión de la energía. Este es el marco de la electrónica de potencia, una disciplina que se define en términos de conversión de energía eléctrica, aplicaciones y dispositivos electrónicos. Ok, en cualquier proceso de conversión de energía, como se muestra en el diagrama de bloques de la primera figura, es una pequeña pérdida de energía y por lo tanto una alta eficiencia energética es importante por dos razones. El costo de la energía desperdiciada y la dificultad para eliminar el calor que se genera debido a la energía disipada. Otras consideraciones importantes son la producción del tamaño, costo y peso y costo. Los objetivos anteriores en la mayoría de los sistemas no se pueden cumplir con la electrónica lineal, en la que los dispositivos semiconductores funcionan en su región lineal o activa, y se utiliza un transformador de frecuencia de línea para el aislamiento eléctrico. Como ejemplo, considera la fuente de alimentación de corriente continua de la figura que sigue para proporcionar una tensión de salida regulada a una carga. Podemos ver la figura 1.2 en la que la entrada al sistema de red o red de suministro puede ser típicamente de 120 o de 240 volts y la tensión de salida puede ser, por ejemplo, de 5 volts. La salida debe estar aislada eléctricamente de la entrada de la utilidad. En la fuente de alimentación lineal se utiliza un transformador de frecuencia de línea para proporcionar aislamiento eléctrico y reducir el voltaje de la línea. El rectificador convierte la salida de corriente alterna de vanado de baja tensión al transformador en CC. El condensador del filtro reduce la ondulación en la tensión de corriente continua VD. En la figura 1.2b muestra la forma de la onda VD, que depende de la magnitud del voltaje de la red de suministro, normalmente en un rango de un 10% de su valor normal. La relación de los giros del transformador debe elegirse de modo que el mínimo de voltaje de entrada V sea mayor que el deseado V. Para el rango de las formas de la onda de voltaje de entrada que se muestra en la figura, el transistor se controla para absorber la diferencia entre el voltaje entre V y V, proporcionando así una salida regulada. El transistor opera en su región activa como resistencia ajustable, lo que resulta en una baja eficiencia energética. El transformador de frecuencia de línea es relativamente grande y pesado. En electrónica de potencia, la regulación de voltaje entre hoy y el aislamiento eléctrico se logran, por ejemplo, por medio de un circuito que se muestra en la siguiente figura. En este sistema, la entrada proveniente de la red de suministro se rectifica un voltaje de corriente continua, sin un transformador de frecuencia de línea, al operar el transistor como un interruptor, en un modo de conmutación totalmente activado o totalmente desviado. Alguna frecuencia de comunicación alta F, por ejemplo, 300 kHz, la tensión de corriente continua VD se convierte en una tensión alterna a la frecuencia de conmutación. Esto permite utilizar un transformador de alta frecuencia para reducir el voltaje y proporcionar el aislamiento eléctrico. Para simplificar este circuito para el análisis, omitiremos el transformador y lo supondremos como una entrada de voltaje DC de valor VD.
lo que dará como resultado un circuito equivalente como se muestra en la figura 1.3b. La combinación de diodo transistor se puede representar mediante un hipotético interruptor de dos posiciones como la siguiente figura. El interruptor está en la posición A durante el intervalo de encendido cuando el transistor está encendido y la posición B cuando el transistor está apagado durante la T apagado. Como consecuencia, el voltaje es igual a V y 0 durante encendido y apagado respectivamente, como se muestra en la figura 1.4. Los elementos L se toman un filtro de pas bajo que reduce la ondulación en el voltaje de salida y pasa por el promedio de voltaje de entrada, de modo que donde V0 es el voltaje de salida promedio a partir de las formas de ondas repetitivas en la figura. Es fácil ver que a medida que la tensión de entrada V cambia con el tiempo, en la ecuación 1.3 se muestra que es posible regular V0 en su valor deseado mediante el control de relación T encendido, que se denomina como la relación de trabajo del interruptor de transistor. Por lo general, se mantiene constante y se ajusta al encendido. Hay varias características que vale la pena destacar, dado que el transistor funciona como un interruptor completamente encendido o apagado. La pérdida de energía se minimiza. Por supuesto, hay una pérdida de energía cada vez que el transistor cambia de estado a otro a través de su región activa. Por ejemplo, la pérdida de potencia debido a las conmutaciones es linealmente proporcional a la frecuencia de la conmutación. Esta pérdida de potencia de conmutación suele ser mucho menor que la pérdida de potencia en las fuentes de alimentación reguladas lineales. En altas frecuencias de conmutación, el transformador y los componentes del filtro son muy pequeños en peso y tamaño en comparación a los componentes de frecuencia de la línea. Productos donde se aplica la electrónica de potencia. La electrónica de potencia ha alcanzado ya un lugar importante en la tecnología moderna y se utiliza en una gran diversidad de productos de alta potencia, tales como controles de calor, controles de iluminación, controles de motor, fuentes de alimentación, sistema de propulsión vehicular, sistemas de corriente directa de alto voltaje. Para nuestra rama será igual importante los convertidores de energía eléctrica. Conversión de potencia es el proceso de convertir una forma de energía en otra. Esto puede incluir procesos electromecánicos o electroquímicos. Dichos dispositivos son empleados en equipos que se denominan convertidores estáticos de potencia, clasificados en rectificadores, que convierte corriente alterna en corriente continua, inversor, el cual convierte corriente continua en corriente alterna, cicloconversores, los cuales convierten energía alterna en energía alterna, y choppers, los cuales convierten corriente continua en corriente continua. En la actualidad, esta disciplina está cobrando cada vez más importancia debido principalmente a la elevada eficiencia de los conversores electrónicos en comparación a los métodos tradicionales y su mayor versatilidad. Un paso imprescindible para que se produzca esta revolución fue el desarrollo de dispositivos capaces de manejar las elevadas potencias necesarias en tareas de distribución eléctrica o manejo de potentes motores. Como podemos ver, la gama de dispositivos es amplia e igual de amplia será su aplicación, ya que como futuros ingenieros eléctricos podremos trabajar en la generación y distribución de energía, lo cual podemos ver reflejado en la manera más sencilla como un transformador, que son aquellos dispositivos que permiten controlar grandes cantidades de energía para que estos entren de manera más reducida a nuestros hogares y podamos manejar los dispositivos que tenemos en el día a día. También nos habla del manejo de potentes motores, ya que en la industria, como todos sabemos, generalmente se utilizan motores con bastante potencia, lo que significa que su arranque demanda una gran cantidad de energía. Este tipo de dispositivos nos permitirán, por ejemplo, almacenar en bancos de capacitores grandes cantidades de energía para que al arrancar el motor no demande tanto sobre el consumo del medidor. Entre muchas aplicaciones que podremos encontrar a lo largo de nuestra carrera y en nuestra vida como ingenieros, tenemos que tener en cuenta que estos dispositivos seguirán avanzando y que tenemos que estar a la vanguardia con ellos. ¿Qué tal? Mi nombre es Omar y les daré mi conclusión acerca del tema de este video, que fue la electrónica de potencia. Bueno, mi conclusión es acerca de que en los últimos años la electrónica de potencia viene contribuyendo al desarrollo de muchas nuevas estructuras para el procesamiento de energía eléctrica. Y es muy común generar energía eléctrica de diferentes maneras y convertirla en otra para poder utilizarla de la manera más eficiente posible. Como ejemplo de esto podemos ver las energías renovables, bancos de baterías, transmisión de energía en corriente continua, y que
pues ponen a disposición de la atención de la red de niveles y de formas diferentes de los de la red eléctrica actual. Los principales usuarios de estas señales son los equipamientos electrónicos que usan tensores en diferentes niveles de la disponible red eléctrica. Los accionamientos de máquinas eléctricas que modifican la tensión de esta red, como la amplitud de la frecuencia para controlar máquinas, y finalmente sistemas eléctricos de transmisión de energía en corriente continua y pues la conversión de frecuencia. Todo esto se ha logrado gracias al desarrollo de dispositivos semiconductores, que también fue un tema principal en este video. Bueno, en primer lugar se utilizaban dispositivos de conmutación natural, por ejemplo los diodos, los que presentan muchas limitaciones de operación, por ejemplo un puente de diodos, y generan una importante contaminación armónica en las redes eléctricas. Bueno, posteriormente pues han ido evolucionando, pasando por la invención de rectificadores, por ejemplo controladores de silicio, inventos, claro, que dio inicio a la electrónica de potencia moderna. Con el paso del tiempo estos han ido apareciendo dispositivos como el TRIAC, que son los tristores bloqueables por puerta, los transistores bipolares de potencia, los de efecto de campo de potencia, los bipolares de puerta aislada, los transistores y tristores de inducción estática, los tristores de puerta de tipo MOS, los de puerta cerrada, los tristores de conmutación de puerto integrado. Bueno, estos dispositivos pueden ser clasificados según sus frecuencias de operación y capacidades de procesamiento. ¿A qué vamos con esto? Es muy enorme la importancia de la optimización de la energía eléctrica, ya que no siempre su generación es lo suficientemente eficiente, ya que, al menos en nuestro país, su generación pues es bastante contaminante para el ambiente, o no tenemos acceso a energías renovables, y pues tenemos que recurrir a las formas clásicas de producir energía eléctrica, la quema de combustibles fósiles o de gas. Entonces, de ahí la importancia de estar a la vanguardia con esta forma de generar y convertir corriente para que su optimización y su consumo sea lo más eficiente y se reduzca al máximo pues estos agentes contaminantes para el ambiente, y claramente que son un claro gasto enorme que es a la vez innecesario. Entonces, esa es mi conclusión de la importancia de la electrónica de potencia y el por qué el estar a la vanguardia con este tema es tan importante para nosotros como ingenieros eléctricos o futuros ingenieros eléctricos. Esto ha sido todo y muchas gracias por ver este video. Les deseo un cierre de semestre excelente. Por mi parte es todo y los dejo con mi compañero Moisés. Muchas gracias. Bueno, compañeros, esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos haya sido de su agrado la presentación. Esperamos tengan un excelente día y un excelente cierre de semestre. Muchas gracias.